Tal? Buenos días, bienvenidos al tercer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Yo soy Cuatlicue González Márquez, quien estará acompañándolos en estas clases videograbadas para este tercer cuatrimestre. Bien, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bien, como dice mi pantalla, pues bienvenidos al tercer cuatrimestre de esta licenciatura en psicología. Nuestra agenda del día de hoy sería pues darles una bienvenida y la introducción al cuatrimestre. Vamos a revisar el temario de este tercer cuatrimestre y el encuadre, cómo vamos a llevar a cabo este cuatrimestre. Como introducción, te cuento un poquito que los objetivos de este tercer cuatrimestre es hacer una revisión de las técnicas y tipos de entrevista, tomando en cuenta sus funciones, sus características que son necesarias para utilizar esta herramienta dentro de la ciencia de la psicología, así como correlacionar la estructura y el funcionamiento de las conductas y acciones reguladas por el sistema nervioso con la finalidad de explicar los distintos fenómenos que vive el ser humano, como la conducta alimentaria, sexual, del sueño, el aprendizaje, entre otros. También vamos a establecer la relación entre los conceptos básicos de la personalidad disfuncional a través del estudio de las teorías de la formación de la conducta, pero desde distintas perspectivas, con la finalidad de poder saber cómo se diagnostican esta personalidad disfuncional o estos trastornos de la personalidad y darles el tratamiento adecuado a los las distintas modalidades de estos trastornos, de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, así como conocer y valorar los aspectos biológicos, psicológicos de la etapa de la adultez y la vejez, que sería la tercera etapa del desarrollo de las personas, conociendo los aspectos básicos del propio desarrollo, los cambios que se dan durante esta etapa de la vida, con la finalidad de revisar los aspectos psicológicos de la vejez y la adultez. Al finalizar este cuatrimestre, como alumno demostrarás la importancia de la psicología clínica tomando en cuenta sus funciones, sus objetivos, los modelos que tiene la psicología clínica con la finalidad de determinar un diagnóstico clínico y, por supuesto, el inicio de esta intervención. Pues, como ves, pues nuestros objetivos nos llevan a hablar de 5 materias, que son las 5 materias que tiene este cuatrimestre. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo en el cuatrimestre? Pues a eso le denominamos encuadre y lo que haremos son actividades de lectura individual, actividades de aprendizaje aquí dentro de la clase conmigo, ¿no? Para ello requieres pues la revisión de esta clase en video. También vamos a analizar por ahí algunos videos a lo largo del cuatrimestre, participación en foros que te vamos a dejar en tu plataforma de aprendizaje y bueno, con los criterios de evaluación y acreditación que tú ya conoces. Bien, vamos a revisar el temario de este cuatrimestre, porque bueno, siempre es importante saber qué es lo que vamos a aprender en en este cuatrimestre tercero, y bueno, pues eso nos sirve para podernos emocionar un poquito, digo yo, ¿no? Siempre es importante que nosotros sepamos qué vamos a aprender a lo largo de un cuatrimestre, porque obviamente eso nos tiene como con las expectativas del aprendizaje más altas, ¿no? Entonces, déjenme colocarles acá el temario, por favor, para que podamos hacer una revisión de ello, es decir, que lo, que lo podamos compartir. Ok. Entonces, este tercer cuatrimestre comienza con la materia o unidad de aprendizaje que se llama teoría y técnica de la entrevista.
Ahí vamos a revisar los conceptos básicos de la entrevista, sus características principales y sus funciones, los objetivos que tiene hacer una entrevista en el ámbito psicológico. Vamos a hablar de los diferentes tipos de entrevista, desde la entrevista abierta y cerrada, la entrevista clínica, educativa, la entrevista laboral y social, la entrevista de diagnóstico o como una herramienta diagnóstica, la entrevista de investigación, la entrevista terapéutica o de orientación. Vamos a hablar también de los distintos marcos teóricos de esta entrevista, que tiene que ver con los mismos modelos teóricos de la psicología, como qué define en una entrevista el marco teórico desde la teoría psicoanalítica, desde la teoría conductista, desde la teoría de la no directividad, desde las teorías motivacionales y, por supuesto, desde el análisis transaccional. También vamos a hablar de los modelos psicológicos de la entrevista, el modelo psicodinámico, sus antecedentes principales, sus representantes, las características del modelo psicológico o psicodinámico de entrevista, así también del modelo cognitivo-conductual, del modelo transpersonal, del modelo fenomenológico existencial también. Después, para cerrar esa unidad de aprendizaje, hablaremos de las técnicas de la entrevista, ¿no? Existen muchas técnicas que se llevan a cabo dentro del desarrollo de las entrevistas, y vamos a hablar de las principales acá, ¿no? Técnica de observación, de cuestionario, de eco, de silencio, de juego de roles, de confrontación, de uso del agrado y desagrado, de presión emocional y de presión de tiempo. En la segunda unidad de aprendizaje vamos a hablar desde la neurofisiología. Vamos a comenzar con la introducción a esta neurofisiología, todos sus antecedentes, su línea de tiempo, la relación que tiene esta anatomía funcional y la neurofisiología, a qué le denominamos neurociencia y cómo esta neurociencia está íntimamente relacionada con, eh, pues con lo que hacemos los psicólogos acá. Vamos a hablar también de de los fundamentos de la neurofisiología, ¿no? ¿Cuáles son estos territorios corticales de proyección? Los centros efectores, vamos a hablar de ellos también. Vamos a hablar de el, el reloj biológico asociado al sueño y sus trastornos. Vamos a hablar también de la conducta alimentaria y sexual, ¿no? A partir de cuáles son los roles que funcionan en en las hormonas de estas conductas, ¿no? Y cuáles son sus patologías, por supuesto. También vamos a hablar del aprendizaje. Dentro del aprendizaje revisaremos la plasticidad sináptica y todas las memorias, incluyendo las patologías de la memoria. Vamos a hablar de la emoción a través de las bases neurales de esta comunicación, reconocimiento y expresión de las emociones. Y cerraríamos la unidad con las funciones superiores, todos estos mecanismos cerebrales de la comprensión y la expresión del lenguaje, todo lo que significa el cerebro bilingüe, la prosodia, la lateralización, todas las afasias y sus patologías, también el circuito de la lectura y la escritura en el cerebro, y por supuesto todo lo que se desarrolla en praxias y noxias, ¿no? Sus tipos y sus patologías. La tercera unidad de aprendizaje se llama personalidad disfuncional o trastornos de la personalidad. Ahí vamos a hablar desde los conceptos más básicos, que es personalidad, la conducta tipificada como anormal, que le llamamos en psicología disfuncionalidad y cuáles son los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de trastornos de la personalidad. Hablaremos también de los mecanismos de defensa, la estructura de personalidad y todas aquellas cosas que se denominan fenómenos a través del cuerpo, la mente y de la sociedad en la que nos desarrollamos. Revisaremos esta personalidad disfuncional a partir de cómo lo hace la perspectiva biológica, psicodinámica, cognitivo-conductual, psiquiátrica y humanista. Y también hablaremos de estos trastornos, ¿no? Cuando esta personalidad
no se desarrolla en forma, digamos, ordinaria, correcta, social. Entonces surgen los trastornos de la personalidad y vamos a hablar de 11 de ellos, ¿no? Que son todos los que existen. Y hablaremos también de su diagnóstico, cómo se diagnostica, ¿no? Estos trastornos de la personalidad y cuál es su tratamiento que se le da desde la psicología clínica, por supuesto. Vamos a hablar de el uso del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, con la versión más nueva, que es el TR, para la detección, ¿no? El posible diagnóstico y la sintomatología de estos trastornos de la personalidad. Vamos a conocer el test de actitudes disfuncionales de Weisman y Beck, que nos sirve para un screen, un registro rápido de esta sintomatología en los pacientes. Vamos a ver de las manifestaciones clínicas, el uso de psicofarmacología en los trastornos de la personalidad y, por supuesto, vamos a ver algo que se utiliza desde la neurología, que son los estudios y los exámenes asociados a si esta trastorno de personalidad se puede encontrar desde la parte de las neurociencias. En nuestra siguiente unidad de aprendizaje, que se llama Conocimiento de la adultez y la vejez, hablaremos desde el ciclo de la vida, ¿no? ¿Cuántas son las etapas en las que se divide esta adultez? ¿Qué pasa en cada una de estas etapas, no? En todos sus aspectos. ¿Qué cambios hay en la adultez? Desde la parte social, por supuesto, también. Los aspectos biológicos que se deben de tomar en cuenta durante el desarrollo de esta vejez. Cómo la sociedad tiene una relación con las personas adultas mayores, ¿no? Los aspectos psicológicos que se desarrollan en esta etapa de los seres humanos. Y con eso cerraríamos esta etapa del desarrollo y esa unidad de aprendizaje para terminar con la unidad de aprendizaje denominada psicología clínica. Ahí veremos desde la introducción a esta psicología clínica con su línea del tiempo, sus antecedentes históricos, su concepto de psicología clínica, ¿no? Las áreas que se desarrollan con esta psicología clínica, sus funciones, sus bases biológicas de la psicopatología, porque no podemos hablar de psicología clínica si no reconocemos las psicopatologías, los principales representantes de esta psicología clínica desde las diferentes miradas teóricas, que entre ellos revisaremos a Sigmund Freud, a Aaron Beck, a Carl Rogers, a Julian Rother, a Melanie Klein, a Joseph Gold, a Hans Eysenck y a Fritz Perls. Vamos a hablar de la evaluación y el diagnóstico clínico. Recuperaremos alguna información asociada a la psicopatología, a la entrevista clínica, a esta historia clínica, cómo es ese proceso de evaluación desde la clínica, qué instrumentos de diagnóstico clínico podemos utilizar, los aspectos asociados a la ética, al informe, ¿no? Y al posible tratamiento desde la psicología clínica. También hablaremos de los momentos de intervención desde ahí, qué niveles de intervención hay, con qué técnicas, qué instrumentos se pueden utilizar para estas intervenciones y los tipos de psicoterapia, solo como una mención. Y los modelos, cerraremos esta unidad de aprendizaje con los modelos desde la psicología clínica, que serían el modelo psicodinámico, el modelo fenomenológico y existencial, el modelo de aprendizaje social, las contribuciones que ha tenido esta psicología clínica a lo largo de su historia y las críticas a los modelos de la psicología clínica, por supuesto, porque esos no vamos a dejar de mirarlos, son importantes saber que nuestra psicología, bueno, ha estado siempre frente al ojo del huracán, ¿verdad? Por ser una ciencia que requiere de, pues, de algunas, ha pasado o ha transitado por algunos cambios importantes en esta sociedad y no se va a ir libre de
críticas, ¿no? Que han fortalecido en algunos momentos a a esta ciencia de la psicología y en otros, pues la ha metido en una época de crisis. Bien, una vez revisado este temario, vamos a escribir, ahí va a haber un foro en tu plataforma que diga expectativas del cuatrimestre y opinión de la psicología clínica. ¿Cuáles son tus expectativas a cursar por este cuatrimestre, ya que revisamos el temario? ¿Y cuál es la opinión que tienes tú de la psicología clínica? Acuérdate que cuando hablamos de opinión, no hablamos de googlear cosas, hablamos de lo que nosotros conocemos, hemos escuchado, hemos leído, nos interesa, y conforme a eso, pues vamos a colocar nuestra opinión. ¿Vale? Eso es en un foro de participación que vas a encontrar ahí en tu plataforma de aprendizaje. Bien, pues propiamente vamos a comenzar los contenidos de este tercer cuatrimestre, materia uno, técnica y teoría de la entrevista. Bien, ¿qué significa entrevistar? Cada uno de nosotros tenemos ya como una idea de lo que significa entrevistar, simplemente entrevistar, ¿no? Porque, bueno, nosotros aquí vamos a revisar desde donde estamos situados, que sería nuestra psicología, pero también encontramos que entrevistar se da en otros ámbitos. Entonces, pensando tú en tu, ve construyendo, perdón, en tu pensamiento, ¿qué significa entrevista? Por aquí yo te pongo que podemos decir que la entrevista es una técnica de recogida de información y que por tanto, al tener información, nos puede funcionar como una técnica de evaluación. Sin embargo, no se puede quedar solo en eso, ¿no? Puede ser algo mucho más que solo recoger información y hacer una evaluación. También te coloco aquí que la entrevista, debido a la versatilidad que tiene y la flexibilidad que está implícita en sus formatos, permite moldear esta técnica de entrevista para cada finalidad y adaptarla incluso a las necesidades de nuestro entrevistado y, pero por supuesto, al estilo personal de quien va a entrevistar, ¿no? También te coloqué acá que la entrevista es la manera más directa de saber qué le sucede a una persona, porque lo que se hacen son preguntas, ¿no? Y en eso consiste básicamente la entrevista, en poder preguntar cosas para obtener información. También te puse acá que puede ser la técnica de recogida de datos más ampliamente usada, no solo en la psicología, en todos los aspectos, en todas las ciencias, pero también la más difícil y compleja de llevar a cabo, claro, porque tiene ciertas categorías que cumplir. Y también te coloqué aquí que la entrevista se ha ido adaptando a lo largo de la historia y sobre todo se ha ido enriqueciendo de aquellos campos por los que ha sido utilizada, ¿no? Desde donde se vaya utilizando, siempre ha tenido como modificaciones que enriquecen esta entrevista. Entonces, en psicología, la entrevista no es una conversación informal, pero tampoco es un interrogatorio. Eso nos tiene que quedar muy claro. La primera sesión que pasa nuestro paciente con nosotros lo dedicamos a la entrevista para ampliar su motivo de consulta, para tener más información, pero no lo hacemos como un interrogatorio, este, no sé, de policía, ¿no? Y dígame por qué, y dígame cuándo, y dígame cómo. No, sino es un intercambio comunicativo, por eso tampoco es una conversación informal como la que tendrías con cualquier persona. Entonces, la entrevista psicológica ha logrado a través del tiempo una delimitación propia que se construye con base en desarrollos teóricos y una práctica específica sobre la cual se profundizará a lo largo de esta unidad de aprendizaje. Esto nos permite poder realizar un diagnóstico, ¿no? La entrevista nos sirve como una herramienta diagnóstica
que se pudiera articular en una clasificación de los trastornos mentales. Desde la primera vez que veo a mi paciente en el discurso que tiene conmigo, en este intercambio de comunicación y de información, yo me puedo percatar que no está sonando totalmente coherente, que está teniendo algunos matices que me pueden hacer pensar que tiene una disfuncionalidad de su personalidad o de sus acciones. Y entonces, eh, completar esta entrevista con la sintomatología del DCM5 asociado a lo que yo estoy pensando mientras escucho a mi paciente, cliente o consultante. Con este fin, la exploración del estado mental del paciente resulta imprescindible, y esa exploración y otros datos de la historia clínica del paciente se recaban precisamente mediante la entrevista. Si hacemos un poco de historia en el tópico entrevista psicológica, en retrospectiva esta entrevista, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que como nuestra psicología surge de una conjunción o una para complementar algunas otras ciencias, ¿no? Como la medicina, la filosofía, la pedagogía y la comunicación, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que ellos ya manejaban esto que nosotros denominamos como entrevista, por supuesto con otros fines, pero a través de ello nosotros vamos elaborando contenidos propios de la psicología, y es así como esta entrevista nace a partir de fuentes del periodismo. En aquellos años, hace a un par de siglos, si no es que más, existía desde el periodismo algo que se denomina reportaje testimonial. Y ese reportaje testimonial era aquel en donde las personas se eran interrogadas a través de preguntas abiertas que favorecen la conversación, y se les invitaba en este reportaje testimonial a relatar fragmentos de su vida y de experiencias específicas. Entonces, los entrevistados, además de brindar información, expresaban también sus vivencias, sus experiencias, sus juicios de valor, por supuesto, sus mitos, la ideología y las representaciones perceptuales de ese momento. Entonces, este reportaje testimonial, que además se iba al lugar de los hechos a realizar, ¿no? Para tener toda la información que viene del periodismo, es lo que se empieza a utilizar en la medicina y en la psicología para construir el instrumento entrevista. En el transcurso del siglo XIX se comenzó a delimitar más en el campo de la psicología, ya como una disciplina o profesión independiente. Y entonces, como resultado de ello, se construyen métodos psicológicos propios que hasta hoy constituyen nuestra ciencia psicología. Y es así como surge la entrevista psicológica en el marco de la psicología analítica o del psicoanálisis, que fue el método creado y desarrollado por Sigmund Freud, el primero que existió. Entonces Freud tenía algunos trabajos que en la mira era evidenciar y tratar padecimientos que no podían ser explicados por causas orgánicas aparentes. Recordemos que él ya trabajaba en hospitales, ¿no? Y que a partir de lo que veía, empieza como a plantear otra posibilidad para explorar algunos malestares de aquella época, que se trataban desde una perspectiva o biológica, médica o mágico-religiosa, ¿no? Entonces, está neurótica o tiene pérdida de contacto con la realidad porque le hicieron ojo, porque se portó mal con Dios, ¿no? Que esa era como la perspectiva mágico-biológica, o nació en un día de eclipse, ¿no? O en un día de luna nueva, no sé. Y la otra, que era la perspectiva biológica, esta persona tiene situaciones de desajustes, ¿no? Comportamentales, emocionales, de pensamiento, y esto tiene que ver con algo que pasó en su cerebro, con algo que se desarrolló o no en su cuerpo. Esas eran como las dos perspectivas que había en aquella época. Y a partir de ese momento, entonces, se busca el origen psíquico de cierta sintomatología, indagando en aspectos de la vida emocional, así en la parte en la que manifestaban
estos aspectos por medio de la expresión verbal y no verbal. Entonces, a partir de pensar que hay que buscar el origen psíquico, se empieza a crear como este instrumento denominado entrevista, que repito, ya existía para otras ciencias, tomamos como algunas cosas de ahí, o toma el psicoanálisis algunas cosas de ahí, para poder diseñar su propio instrumento. Entonces, fueron varios los contemporáneos de Freud quienes, desaprendiéndose de la práctica hipnótica, se dedicaron a trabajar con métodos verbales, que es el fundamento de una entrevista, ¿no? La capacidad de comunicar a través de la voz. Tal es el caso de Axel Muth, que lo conoce la historia como el padre de la medicina psicosomática, quien utilizando la cura, ¿no? Utilizando la cura por la palabra, es decir, él curaba a través de las conversaciones, se decía en aquel momento, se hizo de gran fama entre las sociedades europeas al permitir al paciente hablar con libertad con el fin de encontrar el origen de su problemática emocional y crear de esta manera un método propio. Al separarnos del campo de la medicina, ¿no? Que solo le interesa los síntomas físicos y la exploración de estos síntomas, porque así lo requiere su ciencia, a un procedimiento que se enfoca en la escucha del discurso de nuestro paciente, y a dicho método se le conocía como psicoanálisis en aquel momento, todavía sin pensar que pudiera haber algunas otras corrientes de la psicología, ¿no? A finales de este siglo XIX, el psicoanálisis hace dos aportaciones fundamentales a la entrevista en psicología. La primera es que incluye la comunicación entre el médico y el paciente como una forma privilegiada para el conocimiento. No solo nos interesa la parte de explorar tus síntomas, sino conocer, ¿no? Tener información. Y además eso eh, nos permite elaborar un diagnóstico, un posible diagnóstico, un, ofertar un tratamiento, ¿no? De ciertas condiciones que no podían ser atendidos de manera efectiva con alguna otra técnica que existía en esa época. Este procedimiento entonces fue la base para la entrevista psicológica moderna como la conocemos hoy. Y la segunda aportación es que sustenta la práctica psicológica por medio de entrevistas de corte psicoanalítico, cuyos resultados las mantienen vigentes. En este sentido, la entrevista psicológica es la primera opción por considerar para la indagación de los aspectos mentales y emocionales de los seres humanos. Es decir, la entrevista psicoanalítica es la técnica por excelencia para la búsqueda de la resolución de los conflictos psíquicos derivados. Y tiene un poco más de historia, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, fue necesario crear procedimientos de corte muy rápido a fin de medir la personalidad, las habilidades y las aptitudes de los aspirantes a la milicia. Entonces, los psicólogos, con base en sus conocimientos sobre la psicología del sujeto, del individuo, de la persona, construyen instrumentos con un estilo similar al de la entrevista para que a través de preguntas y respuestas los candidatos o aspirantes a la milicia mostraran de manera clara sus categorías o características personales. Durante la evolución de esta técnica, y bueno, eso es lo que empezamos a denominar como entrevista, pero esta no se quedó ahí, sino va evolucionando esta técnica de la entrevista y se presenta un límite entre los métodos de recopilación de datos generales y los que dan un lugar al universo subjetivo del individuo, porque eso es otra situación, ¿no? Habrá cosas que puntualmente se pueden recoger con un formato de entrevista, preguntas y respuestas, pero habrá otras cosas que esa misma entrevista te apertura, ¿no? Al lugar del universo subjetivo del paciente, ¿no? ¿Por qué subjetivo? Pues porque viene de su percepción y recuerden que todos podemos tener el mismo objeto, pero cada uno de nosotros rescatará de ese objeto una perspección, una perspectiva, perdón, diferente y desde ahí hablará, ¿no? De parte de esta parte del método surgieron, perdón, otras modalidades
se conocen como aplicaciones exportadas del psicoanálisis o técnicas activas. Por ejemplo, la diversificación de la entrevista. Ya veremos en esta unidad que tenemos entrevistas semidirigidas, que son semiestructuradas, entrevistas focales, entrevistas específicas para población infanto-juvenil, ¿no? Y con algunos métodos individuales y grupos bueno, grupos con una mirada individual para poder recopilar la información. Entonces, el terapeuta no es un elemento neutral de la entrevista y por ello mismo ha de esforzarse por ejercer un papel pasivo en ella, de modo que no es anecdótico para que para controlar esta influencia el entrevistador se mantenga fuera de la vista del entrevistado y permanezca tomando notas tras el diván de su paciente, que es lo que se hacía en un primer momento en el psicoanálisis. Hoy sabemos que tenemos otras corrientes de la psicología que no requieren estar en un diván detrás del paciente, ¿verdad? Tomando notas, pero al final del día la historia dice comenzó así. Bien, un paso más que se reconoce en esta historia de la entrevista em, va más allá, ¿no? Que solo ser este elemento neutro en la inevitable relación, ¿no? Comunicacional que se establece en la entrevista entre sus dos protagonistas, lo da Sullivan, ¿no? Una mirada que en su clásico de 1954, de Psychiatric Interview, indica que la entrevista es un proceso de relación interpersonal planificada y subraya además que entre ambos miembros de la diada entrevista, el entrevistador y el que es entrevistado, se produce una interacción de corte real, ¿no? Real, y que el terapeuta ha de sacar ventaja de ello ejerciendo de observador participante, es decir, no solo va a preguntar y a escuchar, sino además, ¿no? Tiene que tener ampliamente desarrollados todos los sentidos para poder escuchar lo que dice el paciente y registrarlo junto con su expresión no verbal para saber que esto es más real, ¿no? Que la expresión del paciente pues es más real, ¿no? Y entonces va trabajando de manera activa en la interacción social en beneficio de quién? Pues del paciente, porque mientras mejor información obtengamos ahí, mejor forma de preguntar tengamos y de obtener esta información, más elementos tenemos para diseñar una buena intervención. Hay que mencionar también en esta historia la figura de Carl Rogers, que comienza muchísimas décadas después, que en su terapia centrada en el cliente imprime a la entrevista terapéutica un estilo de corte no directivo, por excelencia que se consolida y que se centra en el marco de referencia del cliente. Recordemos que Carl Rogers, como lo vimos en primero, es el padre de la psicología humanista y entonces allá, en el humanismo, no se ve a la persona como con una situación de patología o de enfermedad. Simplemente la miran como alguien que tiene que indagar más a partir de su habilidad verbal en compartir información sin necesidad de pensar que se encuentra enfermo. Entonces, no va a obligar al paciente a nada y por eso dice un estilo no directivo, ¿no? Este estilo no directivo se centra en el marco de referencia en el que el cliente y su expresión y comprensión emocional nos debe de evitar cualquier tipo de interpretación de la misma. Hay que mencionar que el avance de Rogers supuso que se sobrepuso en la investigación de la entrevista. La primera transcripción textual la realiza Rogers en la década de los 40, además de adoptar con metodología habitual la grabación rutinaria del audio de las entrevistas para su estudio posterior. Es decir, a partir de Rogers empiezan a utilizar grabaciones en estas entrevistas para que no se le fuera ninguna idea, ninguna palabra de lo que el paciente o el consultante le mencionaba en su acompañamiento. Sin embargo, hoy sabemos que se puede seguir haciendo eso, pero que hay que tener
un consentimiento informado, notariado además, para que podamos grabar a los pacientes. Ahora, si me permites comentarlo, el grabar a los pacientes te hace perder habilidades de escucha y de captura de información a través de escribirla. Estás confiado en el que hay una grabación que vas a poder revisar N cantidad de veces y que ahí va a estar la información, que la puedes encontrar incluso leyendo, escuchándola una y otra y otra vez, ¿no? Sin embargo, si hoy tenemos sesiones de 60 minutos con el paciente de una hora, en donde puedo tomar estas notas, en donde puedo ir captando la información al momento que se me da y decido no hacerlo, pues tengo que invertir otra hora por lo menos para escuchar esa información, ese audio. Y digo por lo menos porque habrá cosas que quieras escribir y que si dejas que siga avanzando el audio, pues vas a perder información y tendrás que pausar y regresar. Entonces, una entrevista de una hora para recuperar la información escrita te puedes llevar hasta 2 o 3 horas. Eso es poco operativo en el mundo dinámico en el que nos encontramos el día de hoy. Imagínense que tienen 7 pacientes en un día y que a todos los graban, ¿no? Graban su entrevista. Y para revisarla y hacer tu nota clínica y hacer eh, tu diseño de intervención asociado a tus objetivos terapéuticos, pues necesitas invertir por lo menos otras 7 horas, ¿no? Una hora más por paciente para escuchar todas sus consideraciones. Entonces, estamos hablando de 14 horas de trabajo, de las cuales solo vas a recibir paga por 7 y entonces ya se te acabó el día. O sea, incluso mucho más de lo que debiste de haber invertido en la atención de ese paciente. Entonces, es inoperable, ¿no? No es, es poco operable o nada operable hacer esto. Bien, junto con las críticas al diagnóstico psiquiátrico, nace también comentarios de Skinner y Einstein en la década de los 50 que proponen, ¿no? Que esta entrevista tenga otros rasgos, otros sesgos producidos. Por ejemplo, por los reforzamientos verbales, decía Skinner, es que se modifica el diálogo del paciente a través de los reforzamientos verbales del psicólogo, así como otras fuentes de error que también se comienzan a evidenciar desde el área social y las entrevistas de investigación. ¿Por qué hablan de esto? Porque, bueno, finalmente, cuando nosotros damos una palabra, terminamos retroalimentando lo que esté sucediendo en ese momento, ya sea para bien o ya sea para forma negativa. Sin embargo, con la aparición del conductismo en los años 60, los propios terapeutas de la conducta no estaban dispuestos a renunciar a una técnica que a una técnica aún con sus problemas resultaba útil. En 1965, Camfer y Zaslow publican Behavior Analysis, entre entre cuyos argumentos cabe destacar que señalan que la entrevista es un instrumento fundamental en el análisis funcional de la conducta, pero exigen un buen nivel metodológico para alcanzar y garantizar su fiabilidad y su validez del instrumento llamado entrevista. Y bueno, las críticas a la falta de estandarización de este instrumento, de cuantificación, a la excesiva confianza que se deposita pues en las habilidades del psicólogo entrevistador para que esta entrevista sea fiable y válida, más que la propia técnica, unidas al reconocimiento de la gran utilidad que es la herramienta entrevista, llevaron a muchos autores a esforzarse por dotarla de mecanismos que le permiten asegurar su fiabilidad y su validez. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrevista sí tiene o que sí obtienes a través de este instrumento lo que necesitas para poder trabajar con el paciente. Eso, digamos que sería como el preámbulo y entonces las entrevistas también ya tienen un formato estandarizado, ¿no? Con propósitos de corte diagnóstico. Ajá. A través de entonces este instrumento llamado entrevista,
puede evidenciar algunos trastornos de la salud mental del paciente y eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Ujú. Y estos manuales diagnósticos pues nacen, ¿no? Tratando de asegurar que el entrevistado pueda, a través de su técnica, llegar a conclusiones diagnósticas confiables o formular hipótesis, perdón, de intervenciones válidas, cualquiera de las dos cosas que requiera hacer el psicólogo. Entonces, la definición tal vez más genérica e intuitiva de la entrevista sea la clásica de Bingham y Moore en 1924, que después volvieron a recuperar a través de un documento de ellos mismos en Bingham y Moore en 1973, que dice que la entrevista, ¿no? Es una conversación con un propósito, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? Pues ampliar la información del motivo de consulta del paciente, si es que lo estamos viendo desde la clínica o la educativa. Por tanto, entonces, los elementos que se encierran en esta afirmación son tres: que la entrevista es una conversación, es decir, es un modelo de comunicación y para que cumpla con este precepto debe de ser bidireccional, ¿no? Del psicólogo hacia el paciente y del paciente hacia el psicólogo. También la entrevista entonces es esa conversación que se da al menos entre dos personas y a eso le llamamos interacción. Es decir, estos investigadores dicen, no puede haber una entrevista si no hay interacción entre los participantes, ¿no? Y que se vaya más allá de solamente pregunto y respuesta, pregunta y responde. Y la tercera sería que esta entrevista se da a través de un propósito. No entrevistamos solo para conocer información o para tener chisme o para perder el tiempo. Entrevistamos con un propósito, es decir, asociado a un objetivo que estamos persiguiendo, que sería ampliar la información del motivo de consulta del paciente y tiene una finalidad, ¿no? Que puede ser diagnóstica, que puede ser de derivación, ¿no? A otro profesional de la salud y que mayormente es ampliar el conocimiento acerca del paciente que estamos tratando. El componente comunicación, vamos a desglosar cada uno de estos tres componentes. El componente comunicación debe de contar con las siguientes características. Uno, tomar en cuenta que la entrevista es una conversación entre dos o más personas, pero en la que uno, que en este caso somos nosotros, el entrevistador psicólogo, es el que emite estas preguntas porque van con un objetivo determinado. Si yo quiero saber más del por qué se siente incómodo en el ámbito laboral, tengo que dirigir todas mis preguntas al ámbito laboral y no tendrán que ver con preguntas que no sean asociadas a ese rubro. Dos, que la vía de comunicación simbólica, preferentemente oral y bidireccional, pero que también hay que revisar este importante componente no verbal. El paciente en la entrevista me está dando de manera verbal la información de su vida o de lo que quiere llevar al consultorio y yo aparte de eso tengo que participar en esta relación de bidireccionalidad, pero también tengo que poner atención a lo que parece que no dice con palabras, ¿no? Sino con comportamiento. Y tanto la información verbal como la no verbal son registradas y analizadas para realizar la evaluación, el diagnóstico, el asesoramiento o la intervención psicológica. Por lo que respecta al siguiente componente que es interacción, lo que tendríamos que rescatar acá es que este proceso de interacción comunicativa es bidireccional y explicamos por qué, ¿no? Porque compartimos en el curso de la entrevista, ¿no? Información del psicólogo hacia el paciente y viceversa, y eso es el resultado de la interacción.
El entrevistador y el entrevistado pueden ser una o varias personas. Una si es terapia individual, pueden ser 2 personas si es terapia pareja, pueden ser 4, 5, 8 personas, dependiendo si es terapia familiar. También que este entrevistador y entrevistado ejercen 2 roles diferenciales y asimétricos. Eso es muy interesante de explicar porque el paciente acude con el psicólogo a partir de pensar que es un especialista de la salud mental. Ya desde ahí tenemos una diferencia de roles. Nosotros somos los que obtenemos la información, el paciente es el que debe de darnos esta información y no al revés. Y en la parte de la simetría se refiere a que en algunos momentos del proceso de entrevista o del proceso terapéutico, eh, nosotros somos los expertos de ello, ¿no? Cuando proponemos, preguntamos, echamos a andar algunas estrategias, algunas técnicas, pero nuestro paciente es el experto en su vida. Entonces, cuando se está hablando de la vida del paciente, él es el experto y nosotros estamos por debajo de él, pero cuando nosotros estamos hablando de la intervención, etcétera, de las propuestas, de las estrategias y técnicas, nosotros somos el experto y por debajo de nosotros está nuestro paciente, cliente o consultante. Y eso es a lo que se le llama asimetría en el espacio terapéutico. También que en el campo de la salud se trata de una relación de ayuda, de acompañamiento, más bien, en la que uno es profesional y el otro es el paciente, cliente o consultante. Requiere del acompañamiento de este profesional. En ese sentido, no es una relación entre iguales y por eso es asimétrica. Es entonces el entrevistador en el que recae esta responsabilidad de conducir la entrevista y no al contrario, porque a veces nos encontramos pacientes verborreicos o con una personalidad bastante fuerte y él termina haciendo las preguntas, ¿no? Y él va dirigiendo por dónde quiere ir la conversación y eso no es posible o no debe de ser posible, ¿no? Esta asimetría entonces evita que se convierta en una charla entre amigos o que él termine preguntándome cosas y ya al final pues sea yo quien tenga que pagarle a este psicólogo por haberme dado una sesión de entrevista. En definitiva, entonces, la entrevista en su aspecto de interacción se define como una situación asimétrica, relación interpersonal asimétrica en la que cada uno tiene un rol diferente y el entrevistador es reconocido como experto en la materia en el que cada uno tiene este rol diferente, ¿no? Entonces, el entrevistador, ¿no? Es el que va a solicitar la información y el entrevistado es el que origina la demanda esperando sacar provecho, aprender de la relación y es quien proporciona la información a partir de su motivo de consulta, por qué viene a este espacio psicológico. Y con respecto al propósito o objetivo de esta entrevista, se dice que las personas en la entrevista dialogan, ese es el propósito, dialogar para poder, a través de ciertos esquemas, ¿no? Poder encontrar respuesta a estas situaciones que le incomodan o que le son disfuncionales en su vida. El objetivo y motivo de esta entrevista parten del entrevistado, ¿no? Pero el objetivo último de la misma es conocido al menos por el entrevistador, ¿no? Que es quien sabe en esta relación de cliente-paciente, paciente, este, mm, psicólogo, ¿no? Comunicamos cosas, pero la idea no es solo obtener información de parte de ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos, sino poder darle un acompañamiento para poder modificar esto. Las preguntas e intervenciones verbales se realizan en función de ciertas pautas y están relacionadas con el problema o la demanda que hace el entrevistado. Acá en el ámbito clínico es una técnica longitudinal mediante la cual se realiza todo el proceso clínico, es decir, es un instrumento a través del cual se establece una posible evaluación, el diseño de intervención y después la evaluación de este diseño de intervención.
Cuando se refiere a longitudinal, se refiere que no solo se queda en la primera sesión, sino que se extiende tantas sesiones sean necesarias o en el curso de la intervención también. Aquí te coloqué una tablita de diferencias entre la conversación y la entrevista, ¿no? ¿Qué es una conversación y qué es una entrevista? Y a partir de ahí, ¿no? Esta tablita está basada en McConaughey en el 2005 y me parece interesante porque deja como muy claro, ¿no? A qué nos referimos con entrevista. Se dice que como conversación, la conversación es informal, ¿no? Es casual, es espontánea, sobre tópicos de mutuo interés. Los conversadores llevan a partes iguales el peso de la conversación. Tampoco es necesario en una conversación este, llegar a ninguna conclusión y puede ser simplemente para pasar el tiempo o divertirse. Aquí voy a dar un ejemplo. Yo salgo de la casa, ya me voy al trabajo y camino a la esquina donde está la parada del transporte y me encuentro ahí a mi vecina de 10 casas adelante de la mía. Me dice, hola, Cuatlico, ¿y cómo estás? Qué gusto verte. Desde cuando no te veía, ¿no? Y me da gusto saber que estás bien. Y yo le digo: "Ay, muchas gracias, Mónica, yo también tenía mucho que no te veía y, pues, no había tenido tiempo de saludarte, ya sabes, en este mundo en el que hay que trabajar y trabajar, y no sabes, oye, ¿cómo ha estado tu esposo?". "No, pues que está bien, salió bien de la operación, se está recuperando". Y en eso va pasando mi transporte y le digo: "Gracias, Moni, un gusto en saludarte, que tengas buen día". Hago la parada a mi transporte, me subo y me voy. Eso es una conversación informal, casual, ¿no? Espontánea, porque sale en el momento, no está pensada, se comparte cualquier cosa, ¿no? Que esté ahí. Es importante que tomemos en cuenta que esta conversación es para pasar el tiempo. Ajá. Esto que yo escenifiqué ahorita, con mi vecina, pues tiene que ver con el tiempo que voy a esperar, ¿no? Mientras pasa mi transporte. Si mi transporte se tarda 10 minutos, pues y ella sigue ahí, pues ese tiempo es en el que charlaremos, hablaremos de cosas muy triviales, ¿no? A partir de encontrarnos hasta que yo me retire de ahí o pase su transporte. Ujú. Esa es una conversación. Y la gente que tiene habilidades sociales es experta en este tipo de conversaciones, ¿no? Pero la entrevista, ¿no? La entrevista se planifica en el tiempo y se realiza con cita previa. Eso es muy importante. Nosotros no atendemos pacientes, clientes o consultantes de, hola, quiero una consulta en este momento. No, ¿ok? Se va a planificar con tiempo, por eso les damos una cita, ¿no? Y tiene un propósito y una intencionalidad. La intencionalidad es obtener información relevante de su motivo de consulta y el propósito, pues justo es conocer el motivo de consulta. Entonces, te llaman, te contactan, das las opciones de cita y preguntas eh, generalidades del paciente, nombre, edad, ocupación, ¿no? Y preguntas también por qué venir a psicología, cuál es tu motivo de consulta y a partir de ahí planificas y creas esta entrevista asociada a lo que necesitas saber de tu paciente en su motivo de consulta. Acá en la entrevista los conversadores tienen roles y funciones diferentes, siendo uno de ellos el que elige el tema. El entrevistador pregunta o plantea temas sobre los que reflexionar y el entrevistado contesta y reflexiona o comparte. El entrevistador acepta las expresiones de sentimientos y los hechos narrados por el entrevistado sin juzgarlo, repito, sin juzgarlo y tampoco discutirlo. No está ahí para que nos demos un enfrentamiento de quién puede resolverlo mejor o cómo lo haríamos mejor o yo lo haría mejor que tú. Está ahí para compartir y generar opciones y reflexiones viables, científicas, para poder encontrar respuesta a esto que le aqueja.
El entrevistador entonces está obligado a mantener la confidencialidad y a no revelar la información obtenida porque trabajamos con este secreto de confidencialidad. Todo lo que digas en este espacio terapéutico está protegido por ese secreto de confidencialidad y no lo voy a hablar con nadie fuera de este espacio terapéutico. Entonces, como ven, pues la diferencia es muy marcada, ¿no? Bien, ya hablamos como del desarrollo de la palabra entrevista, ¿no? Cómo surge, cómo vamos adoptando ciertas categorías asociadas a esta entrevista. Ahora vamos a hablar de las características del buen entrevistador, del psicólogo como buen entrevistador, ¿verdad? Porque al final del día, bueno, pues nosotros tenemos que contar con ciertas habilidades para poder desarrollar esto. Entonces, vamos a revisar las características de un buen entrevistador. Todas las que te coloco aquí están sustentadas de manera científica, es decir, se han documentado para poder considerarlas, ¿no? Entonces, los buenos psicólogos que tienen habilidades en entrevista deben de desarrollar o contener tres características importantes. La primera, saber obtener la mayor cantidad de información precisa y pertinente para el posible diagnóstico y el diseño de intervención. Pero eso no significa que lo van a hacer como con cuestionamiento incisivo, pregunta, 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 pregunta. No, no es así. Por eso dice acá la habilidad, ¿no? Dos, que esta obtención de la mayor cantidad de información sea en el menor tiempo. Las entrevistas tienen en un espacio terapéutico de 60 minutos, tenemos pues eso, ¿no? 55 minutos para poder obtener esta información, derivado en tres fases que también revisaremos acá. Y tres, que son personas constantes en la creación y el mantenimiento de una buena relación de trabajo que le llamamos rapport con el paciente. Si yo tengo voz para dormirlo, si yo no desarrollo estas habilidades, no tengo creatividad a través de ajustar mi formato de entrevista a las características de mi paciente, pues entonces no voy a poder empatizar con mi paciente, no voy a poder desarrollar esta buena relación de trabajo con él. De estos tres componentes, el uno y el 3 son súper importantes, decisivos, ¿no? Para un ambiente de entrevista y un espacio terapéutico. Si tú ignoras los límites de tiempo, puedes ofrecer una buena atención, aunque podrías tener dificultades para hacerte cargo de más de uno de los pacientes al mismo tiempo, ¿no? Y aquí te coloqué las características de un buen entrevistador clínico. Te las voy a ir leyendo porque parte de lo que vas a hacer en actividad de retroalimentación, actividad de tarea, viene de esta presentación, de estas características de un buen entrevistador en el ámbito clínico. Y no solo en el clínico, también en el educativo, en el de investigación, en el organizacional, ¿no? Entonces, le coloco yo clínico porque acuérdense que este es el cuatrimestre de la psicología clínica, ¿no? Es decir, acá vamos a ver el modelo de psicología clínica en la última unidad de aprendizaje. Número uno, la voz de este psicólogo debe de ser serena, audible y segura. Es decir, que no titubee, que no tenga tantas muletillas, que me haga sentir que estoy frente a un profesional. Dos, que su posición corporal refleje seguridad, profesionalismo y serenidad. Y es ahí donde hablamos de esta categoría no verbal, ¿no? Tres, que los movimientos de este psicólogo se vean seguros, profesionales y serenos. A veces se nos cae la pluma, bueno, es un accidente, pero todo el tiempo, 4 veces en la entrevista, y me pongo nervioso, y entonces, titubeo, y no sé, y tengo cara de no sé qué estoy haciendo, a eso se refiere esto. 4, establece rapport o empatía con naturalidad y agilidad en forma oportuna. Ya dijimos que el rapport es el establecimiento de la alianza terapéutica, de la que también vamos a hablar
más adelante, pero establecerlo, tratar al otro con naturalidad, sin exageraciones, es lo más adecuado. 5, mantiene contacto visual con el paciente más del 80% del tiempo de que esté en el espacio terapéutico, sobre todo al principio de la entrevista. Esto es algo que cuesta mucho trabajo en todas las personas, ¿no? Mantener un contacto visual. Sin embargo, acá dice más del 80%, pero tú tienes que ir revisando la situación de tu paciente, ¿no? Su lenguaje no verbal, porque a lo mejor nosotros decimos que quiero apegarme a esto que dice la presentación, que viene, por supuesto, extractado de un libro, pero mm, las características de mi paciente no son esas, porque lo miro y parece que se le da pena, parece que rompe el espacio, parece que quiere salir corriendo, se siente incómodo, y no porque la literatura diga, no, el 80% o más, tengo que mirar, yo lo miraré incisivamente, eso no, ¿no? Lo voy a mirar y voy a ir. Mirar a la persona cuando habla significa estar poniendo atención. Esa es la sensación que le da al individuo, que lo miren cuando está expresando, ¿no? Entonces, esa es la idea. 6, toma los datos básicos completos con precisión y agilidad. Los datos básicos completos son su nombre completo, fecha de nacimiento, este, su ocupación, ¿no? Y su edad, es importante, el sexo con el que se reconoce o al que se asocia. Y a eso se refiere con datos básicos, pero con agilidad y precisión para que no estemos, a ver, espérame, a ver, ya te pregunté tu nombre, no, pues más o menos veo que tienes 30 años, no, 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 aquí nada es inferencial, todo es de la voz del paciente. 7, recaba con precisión y agilidad en forma horizontal el psicograma o la parte del se me fue la palabra ahorita, del familiograma, que tiene que ver con la composición familiar de este paciente, que siempre será importante. 8, pregunta con naturalidad y precisión qué es lo que hizo que el paciente decidiera acudir a consulta psicológica. ¿Por qué estás hoy aquí? Este motivo de consulta desde cuando se presenta, ¿no? 9, evita hacer preguntas sugeridas. Y eso es muy importante y muy difícil de hacer. Los psicólogos no debemos de hacer preguntas sugeridas, ¿no? Ni tampoco debemos de dar ejemplos. ¿Cómo estás? Y el paciente se queda callado. Y tú sí puedes decirme, no sé, bien, mal, enojado, frustrado, llorón, ¿no? Iracundo, feliz. No, eso no, no damos esta parte de opciones y tampoco damos como estas preguntas sugeridas. ¿Estás bien o estás mal? Porque termina el paciente por hacer lo que, asociarse a lo que le digo y no lo que realmente él piensa o necesita. 10, evitar preguntas que ya han sido respondidas, porque si no nos enfrentamos a que el paciente nos diga, como te había dicho hace un momento que me preguntaste lo mismo, ¿no? Entonces hay que estar atento para no repetir estas preguntas. 11, razona sus preguntas, pero no titubea o genera silencios prolongados. Siempre que nosotros guardamos silencio, e incluso en una conversación del día a día con las personas de nuestra casa o de nuestro trabajo, nos vamos a percatar que guardamos silencios de 3, 4, 5 segundos porque estamos organizando en el pensamiento qué es lo que le voy a preguntar a la persona o a compartir. A eso se refiere acá. Número 12. Se expresa con precisión y lenguaje accesible para el paciente. El psicólogo va a desarrollar un lenguaje técnico, un lenguaje de corte científico, pero eso no significa que así tengo que tratar a mi paciente. Claro, si el que está frente a mí es otro colega quien está solicitando el acompañamiento, es diferente, pero si es una persona normotípica, no debemos de utilizar como estos tecnicismos tan amplios o tan
frecuentemente porque tal vez el paciente no comprenda lo que le estamos diciendo y se puede ir pensando se puede ir pensando de este espacio terapéutico que está el paciente más difícil o más caótico de lo que en realidad está, ¿no? Entonces, al paciente no hay que presumirle nuestro bagaje técnico. El paciente no lo necesita. El paciente necesita un lenguaje funcional, ¿no? Es decir, aquel que pueda comprender a partir de lo que le sucede, ¿vale? También dice acá el número 13 promueve que el paciente se explaye suficientemente en sus respuestas. Los pacientes que haces una pregunta y contestan sí, ¿no? A veces son pacientes que no van a dar la información que te enriquezca en tu trabajo y que sirva en esta entrevista. Entonces es importante que nosotros permitamos que el paciente se explaye y o encontremos alguna técnica, una palabra para poder solicitarle a nuestro paciente un poco más amplias sus respuestas. 14. Se muestra comprensivo de los sentimientos y pensamientos y acciones del paciente. Esta parte de mostrarse comprensivo no significa que si el paciente está muy emocional, yo voy a llorar con él. No significa eso. Significa que el paciente considere en lo que yo le estoy diciendo, devolviendo, que está siendo escuchado, ¿no? Que comprendemos que esto le está pasando y que para él puede ser muy doloroso o muy chistoso o muy disfuncional, ¿no? 15. Evita refutar de manera agresiva u ofender al paciente. Jamás un psicólogo se pone a discutir con su paciente de tú por tú. El paciente puede decir, es que yo lo veo verde y el psicólogo, no, señor, esto es amarillo. No, es que yo lo veo verde. No, es amarillo. Mire, es amarillo porque así, porque asado. Nunca, ¿no? Esto no se hace jamás. Podemos comprenderlo, podemos anotar ahí como algo que es no muy creíble, como algo que me llama la atención, como algo que ha repetido mucho, que ya se confundió. Ah, eso es diferente colocarlo en tu formato de entrevista, en tu nota clínica, a enfrentarte con tu paciente para tener la razón. 16. Evita con habilidad y prudencia que el paciente se extienda innecesariamente. Eso es muy importante, colegas en formación, porque nuestros pacientes a veces son verborreicos. Una persona verborreica es esta persona que habla y habla y habla y habla. Y en 40 minutos, 50 te quiere contar los 40 años de vida que tiene. Salta del tingo al tango, ¿no? De un tema a otro tema. Y además es muy repetitivo y además no permite que los demás hablen, o en este caso tú como psicólogo, y hay que tratar de em, controlar un poco esto, ¿no? Que nuestro paciente no sea tan verborreico, que no se extienda de manera innecesaria, porque habrá información que nos la dé muy clarita y que no necesita tener como toda la historia desde el origen de su vida, ¿no? Porque tal vez para eso que nos está comentando no sea relevante. 17. Mantiene el control y ritmo de la entrevista y evita que el paciente sea quien determine de manera unilateral los puntos a tocar o que salte de un lado a otro sin perder la serenidad y la naturalidad y que además se extienda demasiado. Y es que esto es muy importante porque las entrevistas se llevan a cabo por campos semánticos, es decir, por áreas específicas, ¿no? Para no mezclar tanto la información y que tú, como psicólogo, sepas por dónde empezar a trabajar, pero a veces el paciente es el quien quiere hacer esta parte, ¿no? Y hay que identificar. 18. Aprovecha el tiempo recabando información sin perder serenidad y naturalidad, ¿no? Hay que dosificar el tiempo. 19. Después de preguntar el motivo de consulta, tus preguntas son lógicas para explorar los factores hipotéticos que podrían intervenir de manera directa o indirecta en el cuadro sintomático, considerando también los criterios de la salud mental. Y es que esa parte también es muy importante porque
A veces, más bien, nuestros formatos de entrevista no tienen implícito la sintomatología de algunos trastornos. ¿Por qué razón? Pues porque no todas las personas que llegan al ambiente terapéutico están trastornados, ¿no? Algunos solo tienen molestias emocionales y en ese sentido, si nosotros detectamos esta característica, lo que nos quiere explicar es que si detectas, ¿no? En el discurso de un paciente en entrevista, que todo lo que parece que le sucede ya lleva mucho tiempo y que te hace pensar que está teniendo un trastorno de su desarrollo, de su personalidad, de su conducta, bueno, pues eso poder utilizarlo para ampliar en estos criterios, ¿no? Si yo pienso que el discurso de mi paciente me dice que está deprimido, entonces voy y saco en ese momento la sintomatología de la depresión, ¿no? Para saber y preguntársela a mi paciente y orientarme yo a saber si tiene esto, ¿no? Bien, la 20 dice hacer preguntas sistemáticas procurando abordar en forma concreta. Es decir, estas preguntas sistemáticas van secuenciadas, ¿no? Y tomar en cuenta pues los aspectos de la vida del paciente y sus experiencias. 21. Muestra sistematicidad para abordar las áreas y etapas de la vida del paciente según el grado de cercanía o pertinencia al cuadro sintomatológico. Recordando nuevamente una que vimos ya con anterioridad de estas características, no es el paciente el que define qué hacer en el ámbito terapéutico, es el terapeuta a través de tener como toda esta información ya, ¿no? 22. Explora sistemáticamente la presencia de factores físico-biológicos que puedan estar participando en el cuadro de síntomas. Eso es muy importante. Recuerden que la fisiología del cuerpo es la que nos anuncia todo lo que está sucediendo, ¿no? Y a partir de ahí se hacen preguntas asociadas a ese motivo de consulta en cuanto al cuadro de sintomatología. 23. No preguntar aspectos de la vida íntima de los pacientes que no sean realmente necesarios para la comprensión del caso. Y ahí sí me voy a detener porque a veces queremos indagar tanto, tanto, tanto que nos metemos en aspectos en los que no son necesarios. Uno de ellos son los aspectos de la vida íntima y sexual del paciente. Estos solo se tocan si el paciente los saca en su discurso que está compartiendo conmigo y yo considero que es relevante esa información. No solo la voy a preguntar porque sí. Ok. 24. Retroalimenta o consolida las expresiones verbales espontáneas del paciente que significan ideas o propósitos activos para superar la dinámica que mantiene el cuadro clínico. Eso es muy importante porque a través del reforzamiento de lo que el paciente va diciendo podemos obtener esto. 25. No adelanta recomendaciones, consejos o propuestas que no se basen en una exploración clínica suficiente. Eso es muy importante porque a veces el psicólogo es el que tiene la necesidad de hablar, ¿no? Entonces el paciente está hablando y yo lo interrumpo, ¿no? Todo el tiempo, dándole consejos o tratando de decirle, lo hubieras hecho mejor así o lo hubieras hecho mejor asado. Y eso es algo que el psicólogo no debe de hacer, ¿no? En ningún aspecto. También, perdón, 26. Explica claramente al paciente las conclusiones a que ha llegado al final de la entrevista. Ya veremos ahora en las fases de la entrevista que en la fase final hacemos algo que se conoce como devolución, que es esto que explica el número 26. 27. Explica la perspectiva que el caso tendría sin el apoyo psicoterapéutico. No todos los pacientes que llegan por primera vez se quedan a tomar este abordaje psicoterapéutico. Habrá algunos que decidan no y es importante explicarle al paciente, si tú decides no tomar aportación psicológica, terapéutica,
puede pasar esta situación o esta situación. 28. También explica la perspectiva en el caso de tener, del caso que puede tener apoyo, de lo que puede obtener con apoyo terapéutico, en qué consistiría y cuánto puede durar aproximadamente. Siempre aproximadamente, porque no podemos decirle al paciente, ah, claro, esto que te sucede, esta posible depresión mayor se te va, la vas a dejar de sentir en 3 semanas. No, siempre se hace un aproximado, que es modificable al motivo de consulta. 29. Orienta al paciente sobre las posibilidades físicas, médicas, legales, educativas, tecnológicas, sociales y económicas que pueden ser de ayuda en su caso. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces requerimos aportes de estos otros profesionales y que si los requerimos hay que enviarlos. 30. Evita dar consejos voluntariosos o moralistas, el famoso cornejismo. Nosotros los psicólogos no damos consejos, tampoco decimos qué debe de hacer el paciente. Nosotros, a través de conversaciones orientadas de manera científica, colocamos un abanico de estrategias para que el paciente elija con cuál puede trabajar y tener beneficios. 31. Evita hacer sentir culpable, tonto o irresponsable al paciente. Esto es muy importante porque a veces el discurso del psicólogo le habla al paciente como si no comprendiera y nadie es más experto en su vida que él. 31. Propone al paciente una lista escrita de 2 a 6 propósitos accesibles a realizar en un plazo inmediato para iniciar el cambio en la dinámica de vida del paciente que presuntamente está generando el cuadro sintomatológico. Y es que esta característica es muy buena porque a veces los pacientes lo saben, pero lo olvidan. Hay que colocarlo en un papel porque eso parece más estructurado. 33. En común acuerdo con el paciente establece la fecha y la hora de la siguiente cita. Y eso es muy importante, pero también tenemos que tomar en cuenta que este acuerdo se deje establecido en el consentimiento informado. 34. Realiza una despedida al mismo tiempo cálida, motivadora y profesional, para que el paciente se vaya de una manera em, muy agrupada de nuestra primera sesión y que tenga la necesidad de volver a la siguiente sesión, ¿vale? Y estas son las características, que son 34, que debe de tener un buen psicólogo entrevistador, ¿no? Entonces, en la primera actividad que vas a realizar acá en tu plataforma de trabajo, como retroalimentación, es hacer una tablita de estas 34 características. ¿Cuáles tú consideras que ya tienes como parte del desarrollo de ser una persona adulta, no? Y las vas a enlistar ahí, por supuesto, orientadas al desempeño del psicólogo, ¿vale? Orientadas al desempeño del psicólogo para que tengan esto sustento que nos puede servir. ¿Y cuáles de estas no las tienes? A lo mejor ni siquiera las habías tomado en cuenta, pero son reales, ¿vale? Son reales. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa sería como tu primera actividad. Como ves, parte de lo que significa desarrollar características, tienen que ver para el logro de de la información muy precisa y muy adecuada, ¿vale? Entonces, bien, vamos a continuar acá. Ahora, antes de volver a colocar una presentación, a lo mejor nos estamos preguntando, bueno, ¿y qué pasa si de estas 34 características yo solo tengo 5 o no tengo todas? ¿No puedo ser un psicólogo y hacer entrevista? La respuesta es, puedes, ¿no?
Solo estas características se colocan en la formación para irlas desarrollando, ya que una vez que yo ya egrese y tenga mis propios pacientes, clientes o consultantes, estas 34 características yo ya las domine, que esa es la idea, ¿no? No es que, solo tuve 6, no, ya no sirvo para la psicología, la respuesta es no. No es eso, pues, sí sirves para la psicología, pero hay que entrenar. Acuérdense que la práctica hace el maestro y al final de cuentas, pues, es algo que nosotros necesitamos para poder dar una mejor atención al paciente, ¿vale? Okey. Bien, vamos a hablar un poco también acerca de la clasificación de esta entrevista. Bien, la clasificación de la entrevista tiene que ver con que existen muchos tipos de entrevista y muchos criterios que nos ayudan a hacer esta clasificación de la entrevista. Algunas de estas tipologías que las clasifican incluso según el número de participantes, decíamos hace un rato si es individual, si es de pareja, si es de familia, o la cantidad de sesiones en las que se va a distribuir esta entrevista, ¿no? Aquí te dejo algunos criterios que están más relacionados con las dimensiones esenciales de la entrevista y que parecen estar más útiles en su conceptualización y delimitación. Según el marco teórico de la entrevista o de la referencia terapéutica, las entrevistas pueden clasificarse en función de la estructura de la entrevista, el grado de dirección o participación de la misma, el ámbito de aplicación, fines u objetivos, las funciones de esta entrevista, la secuencia temporal de esta entrevista y, por supuesto, el marco teórico terapéutico de esta entrevista. En cuanto a la estructura, se define estructura de la entrevista como el grado de especificación y estandarización de los distintos elementos o componentes de la misma, es decir, las preguntas, las respuestas, la secuenciación de estas preguntas, la fijación de una secuencia, el registro, la elaboración de la información e incluso la interpretación de la información. En cuanto a esta estructura, tenemos tres subespecificaciones, que serían las entrevistas estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. En una entrevista no estructurada, como dice Sigal y Hersen en el 2010, solo se realiza en función de algunas líneas muy generales, muy generales. Es el propio proceso de interacción en el que vamos a determinar el orden de preguntas y su tipo, por lo que le permite tratar a cada entrevistado de manera idiosincrática. Estas entrevistas no estructuradas son muy asociadas a los modelos muy humanistas. También tenemos a la entrevista estructurada. Esta entrevista estructurada es aquella en la que los elementos anteriormente mencionados, en su totalidad o en alguna porción, tienen un formato prefijado, es decir, las preguntas ya están establecidas previamente, el orden de las mismas y las posibilidades de respuesta del entrevistador ya están acotadas y restringidas. Hay un orden de dirección de la entrevista a través de sus diferentes secciones y la combinación de ciertos criterios ayuda a la interpretación de las respuestas de este entrevistado. Según Sigal y Hersen, también en el 2010, en las entrevistas de corte estructurado, se pregunta de una manera y con una secuencia predeterminada. Las respuestas del entrevistado se suelen codificar bien en un formato dicotómico, es decir, sí o no, falso o verdadero. Y también son importantes las escalas Likert, estas que dan 5 opciones. Nunca, algunas veces, pocas veces, eh, nunca, perdón, frecuentemente, a veces sí, a veces no, poco frecuente y nada frecuente, ¿no? Esa es una escala Likert, donde hay 5 opciones de respuesta y esto nos permite evaluar la frecuencia, la duración o la gravedad de aquellas situaciones que le preguntamos al paciente y no solamente preguntarle. El que la entrevista sea
estructurada va a facilitar la posibilidad de estandarizar, cuantificar y, por tanto, someter los resultados a comparaciones numéricas. Estas se den los estilos muy, muy estructurados, como por ejemplo el modelo cognitivo conductual. Y la entrevista semiestructurada, que aquí las preguntas tienen algún tipo de estructuración, ni tanto como la estructurada, pero tampoco sin nada como la no estructurada. El guión está formado por áreas concretas dentro de las cuales tú como psicólogo entrevistador puedes hacer las preguntas que te parezcan oportunas, siguiendo algún tipo de orientación algo detallada. Es decir, acá están los ámbitos de desarrollo de la persona y tú haces preguntas asociadas a ello. Importante mencionar que la estructuración en la entrevista también puede presentar ciertas desventajas y ciertas limitaciones. ¿Como cuáles? La rigidez a la que se tiene que someter y su poca flexibilidad en la aplicación individual podrían llevar a formular las preguntas en el momento que menos sea conveniente. Eso es en una entrevista muy estructurada. Pueden presentar el riesgo de convertirse en un interrogatorio, así como casi que de tehuacanazo de judicial, ¿no? Si está muy estructurado. Puede generar resistencia en el paciente, no querer contestar eso. Y precisamente para no caer en los dos riesgos anteriores, requiere una doble habilidad. El psicólogo debe de saber hacer entrevistas y también debe de saber, ¿no?, recopilar esa información. Bien, eso es cuanto a la estructura. Si hablamos en cuanto al grado de dirección o de participación, aquí podemos decir que em, el grado en el que este psicólogo entrevista determina el contenido y el desarrollo de la propia entrevista. Esto va a afectar a la manera de formular preguntas y sus intervenciones verbales. Es decir, cuánto hay que hablar, cuánto hay que escuchar y cuándo cambiar el foco de tema o la semántica, ¿no?, de lo que estamos trabajando ahí. En este sentido, se habla de entrevistas directivas y no directivas. Si hablamos de las entrevistas directivas, acá es donde el psicólogo entrevistador emplea mucho tiempo en sus intervenciones. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de simetría y asimetría? En estas directivas es el psicólogo el que emplea mucho tiempo haciendo todas estas preguntas. Entonces, en estas, el estilo que le imprime este psicólogo, el entrevistador habla más con el fin de formular preguntas e intervenir, parece más activo. Perdón, hubo ahí un problema con mi audio. Mm, Entonces decíamos, ¿no? En estas directivas, el entrevistador habla más con el fin de formular preguntas e intervenir, parece más activo en la iniciativa de la conversación y elige el tema para ir hablando y lo va encauzando para obtener respuestas. La participación del entrevistador está determinada por su marco de referencia, por su propia perspectiva, es decir, sus interpretaciones, su análisis de lo que en ese momento puede colaborar más con su cliente o consultante, sus indicaciones y su visión del problema. Es un estilo de entrevista cuyo objetivo principal es obtener el máximo de información para formular hipótesis que le guíen a la evaluación y a la intervención. No quiero decir que sea el mejor, ¿no? El mejor grado de dirección, pero a veces es muy necesario dentro de una entrevista tener esta parte. Y tenemos la no directiva. El grado de dirección no directivo es en el que se ocupa más tiempo en las intervenciones el paciente que el psicólogo. Este psicólogo procura interferir lo menos posible en el curso natural del habla del paciente. Las intervenciones que se hacen acá,
El entrevistador psicólogo las realiza desde el marco de referencia y el foco del entrevistado, puesto que el objetivo primordial es ponerlo en contacto con su experiencia y con sus vivencias, evitando, por tanto, ofrecer el punto de vista del entrevistador y constreñir al entrevistador, perdón, al entrevistado. Ibáñez en el 2010 dice que el objetivo inmediato de este estilo no directivo es crear un buen clima terapéutico, una captación empática del entrevistado al que se le ayuda a esclarecer su problema desde la posición de su propia perspectiva. Su máxima expresión será el estilo de terapia centrada en el cliente, que nace de la mano de Carl Rogers en 1961 y que es el rey, este modelo de lo no directivo. Y las técnicas verbales no directivas, ese es el paradigma de la escucha activa. Ello exige entonces gran capacidad de concentración de parte del psicólogo, gran empatía, encauzando al entrevistado cuando empiece a divagar y va haciéndolo consciente de ello. También evitando las barreras que se detectan para verbalizar sus propias ideas. Aquí te puse una tablita para la comparación de estos estilos entre directivos y no directivos de la entrevista. Se dice entonces que el estilo directivo tiene como propósito obtener la máxima cantidad de información fiable, confiable, válida y útil en un tiempo corto, mientras que el estilo no directivo, su propósito es conseguir una relación y ambiente que propicien o potencien la disponibilidad del entrevistado a reflexionar y elaborar sus propios pensamientos. En cuanto al entrevistador, al psicólogo, en un estilo directivo, lleva el peso de la conversación. Es él el quien hace preguntas específicas, elige temas, explica, es activo porque va a proponer estas áreas a explorar o a modificar. En cuanto al estilo no directivo del propio psicólogo, se muestra explícitamente aceptación y comprensión de lo que dice el paciente, anima a la expresión de emociones, actitudes y reflexiones sobre los comportamientos. En el caso de los peligros, un estilo directivo, su mayor peligro es convertir la conversación en un interrogatorio y se puede incurrir en sesgos, es decir, tener temas precipitados, selección inapropiada de la información, etcétera. En cuanto a los peligros del estilo no directivo, sería derivar en una conversación trivial y esta información puede resultar que sea relevante, pero que se vaya diluyendo entre la demás conversación informal, ¿no? Es decir, terminar en una charla, como lo que decía hace un rato. ¿Cuál sería lo ideal, maestra? Entonces, si el directivo sesga mucho, ¿no? Y es invasivo y el no directivo no es muy permisivo, pues la idea es que habrá momentos dentro de tu entrevista en el que tengas que ser muy directivo y otros momentos en el que tengas que ser muy no directivo, ¿no? Y eso va a darle como una estabilidad al formato entrevista. En cualquier caso, una de las cualidades que debes de tener como psicólogo en entrevista es tu flexibilidad. Por tanto, el estilo que se le imprima puede variar, ¿no? Este puede variar eh, en torno a la función y tomar en cuenta los siguientes factores. Una disculpa, mi internet ha estado fallando. Decíamos, el estilo que se le imprime en las entrevistas puede variar y de hecho es muy importante que tengas esta variabilidad en función de tomar en cuenta estos 5 factores. Uno, la entrevista varía, depende del objetivo que tenga esta entrevista. Es decir, tener más información en un tiempo más corto, es un estilo más directivo entonces, o aquellas que sea incrementar la autodirección del entrevistado, entonces será mejor un estilo no directivo, ¿no? Les decía hace un rato, un no directivo es más humanista, más gestáltico, más existencial, más centrado en el modelo de terapia centrada en soluciones, y los modelos más estructurados, más directivos, son para los modelos muy cognitivos conductuales, muy humanísticos, ¿no? Perdón, em, muy estructurados. También puede ser de las características del entrevistado, está
Entrevista va a definirla también las características de este paciente. Las personas que tienen tendencia a divagar, a perderse en los razonamientos, precisan más anclajes concretos y entonces ahí aplicas un estilo más directivo si tu paciente se divaga y salta de un tema a otro y habla mucho, ¿no? De la escuela terapéutica, es decir, algo muy importante que debe de aprender el psicólogo es que no mezclamos las escuelas terapéuticas. Si soy cognitivo-conductual, mi entrevista es más directiva, un poco más estructurada. Si soy humanista existencial, mi entrevista es no directiva, nada estructurada, ¿no? Tiene que ver con esa parte del respeto o de alinearnos al estilo definido del modelo que nosotros estemos ejerciendo. También depende esa entrevista del estilo personal que tenga este psicólogo entrevistador, ¿no? Depende de tus habilidades verbales, depende de tu destreza a la hora de conversar, depende de cómo te sepas relacionar con tu cliente, paciente o consultante, y por supuesto también depende de el modo que tengas para poder dialogar con el otro. Y la última función o la última factor que puede influenciar el estilo de la entrevista es mm, aquello que te va a dar mejores soluciones u opciones para llevarla a cabo. Siempre se dice que es más adecuado en iniciar la entrevista con un estilo no directivo para poder crear un mejor clima terapéutico, digamos, para romper este hielo y un poco más adelante ir estructurando algunos momentos de esta entrevista. Ahora bien, no hay que confundir el estilo directivo o no directivo de la entrevista con su dirección. Que tiene que quedarnos muy claro que cual sea el estilo de la entrevista, directivo o no directivo, quien ha de dirigir en todo momento, y esto es un tema de interacción y de roles diferenciados, asimetría que platicábamos hace un rato, es el entrevistador psicólogo. De lo contrario, algo estará yendo irrevisiblemente mal. No importa si eres más estructurado en el estilo o menos estructurado, más directivo o no, pero siempre debe de ser el psicólogo el que ponga ahí el punto, el tema, la situación, el que lleve el tiempo, ¿no? El estilo conversacional, y eso no tiene que ver con el estilo, sino con el objetivo de la entrevista. Bien, ahora vamos a hablar de empatía y de rapport. Estos dos términos, empatía y rapport, son factores básicos que van a determinar la calidad de la interacción en esta entrevista. Por empatía y rapport vamos a poder encontrar en todas las literaturas que son dos requisitos imprescindibles para cualquier intervención que conlleve la interacción entre un profesional y un cliente, un paciente, un consultante, un psicólogo y su paciente. Y la entrevista es una modalidad de intervención especialmente importante para cualquier ámbito del ejercicio profesional de la psicología. No existen psicólogos sin saber entrevistar. ¿Cómo obtienes la información si no sabes entrevistar? No obstante, ambos conceptos son difíciles de definir de manera operacional, por tanto, su evaluación empírica es asimisma de compleja. Además, en muchos contextos se suelen utilizar como sinónimos, a pesar de que no lo son, y esto es lo que a mí me gustaría que para ustedes quedara muy claro en esta sesión. La empatía y el rapport son dos cosas diferentes, aunque parezcan lo mismo. Entonces, vamos a revisar las nociones fundamentales de lo que significa empatía y rapport, con un énfasis especial en cómo utilizarlos en un contexto de entrevista en psicología. Empatía, ¿no? Tiene muchas formas de definirse, tiene muchos conceptos que se han debatido a lo largo de la historia. Y Bennett en el 2001 dice que se ha abusado en la literatura de la psicología este término de empatía. Histórica y conceptualmente se ha relacionado con la actitud de simpatizar con el otro, eso lo dice Moore en un documento del 94, lo que conlleva a la conexión personal y al sentimiento de complicidad, y eso a lo mejor está bien, pero no en un ámbito terapéutico del todo. Un simpatizador, una persona simpática, es alguien que está en armonía con los sentimientos y las experiencias del otro y además se siente afectado emocionalmente por ello.
Y para ser simpático podemos encontrar simpatía en un amigo, en un compañero de trabajo, en un compañero del grupo de fútbol. Podemos encontrar con personas simpáticas en nuestra cuadra, ¿no? Es muy social. Sin embargo, la empatía es análoga a la simpatía, pero sin el matiz de afectación de emocional personal. O sea, en el ambiente terapéutico nos interesa comprender los sentimientos de nuestro paciente, pero no nos tienen que afectar. Es decir, la simpatía conlleva un elemento de compromiso afectivo personal o una inclinación hacia el otro basado ante todo en el afecto y en el agrado que suscita, mientras que la empatía, el compromiso no es necesariamente afectivo ni de agrado, sino más bien neutral en el sentido, y en ese sentido, más basado en un aprecio o consideración de corte racional. Por lo tanto, la empatía, la afectación o implicación emocional entre personas es menos dada o menos relevante. Esto nos lleva a definir que empatizar significa comprender al otro que está frente a mí, aunque eso no signifique empatizar con él. Y ahí quiero ser muy, muy precisa. En el ambiente terapéutico nosotros tenemos que comprender y validar que mi paciente esté enojado por la situación que lleva al consultorio. Pero eso no significa que yo me tengo que enojar también para que estemos en sintonía. Él puede enojarse y yo valido su enojo, pero de manera racional lo agrupo con el control de mis emociones porque no es mi enojo, es el del paciente. Y eso significa empatizar. Así no pierdo la objetividad, puedo seguir atendiendo a mi paciente de manera más racional. Entre las muchas definiciones de la empatía que se pueden encontrar, resulta obligado mencionar el de Carl Rogers, en este humanismo, que define a la empatía en el contexto de psicoterapia como la capacidad, sensibilidad y disposición para comprender los pensamientos, sentimientos y debates internos desde el punto de vista del cliente, entrar en su mundo perceptivo privado del otro, ser sensible en todo momento a los sentimientos cambiantes que fluyen en la otra persona, dar sentido a aquello que él o ella son escasamente conscientes. Y ni siquiera, esto lo escribió en un documento de 1980, y ni siquiera bajo el humanismo significa siempre debo de sentirlo igual, ¿no? Que tú. Hay otras definiciones más sencillas, pero que coinciden con el mismo aspecto central que el que les mencionaba de Rogers, que la dan Cormer y Nurius en el 2003 y definen la empatía como la habilidad para comprender a las personas desde su marco de referencia y no tanto desde el de nosotros mismos, ¿no? Que es esto que te decía. Puede mi paciente estar profundamente triste y llorar, pero no significa que yo valido que esté profundamente triste, porque esa situación para él es eso, caótica, y se asocia a la tristeza y le produce un llanto intenso. Y yo lo valido, lo agrupo, lo espero, ¿no? Le doy incluso una técnica de respiración para aprender a controlar eso y le permita ser más funcional, pero no significa que yo también voy a estar profundamente triste, yo también me voy a poner a llorar. En la empatía, pero no necesariamente en la simpatía, el compromiso con el otro conlleva una motivación para actuar con una finalidad específica, acompañar a aliviar el sufrimiento o malestar de mi paciente. En suma, empatizar significa comprender al otro, aunque eso no signifique simpatizar con él. Recuerden que la zapatilla de la Cenicienta no es para todos, es solo para la Cenicienta, ¿no? Así nosotros, la empatía es verlo desde fuera, que ese calzado solo le queda a esa persona y no me tiene que quedar a mí para poder atenderlo, ¿no? Mm, responder empática, por ejemplo, si alguien nos cuenta un problema, una respuesta de simpatía sería algo así. Siento mucho que hayas pasado por eso, lo lamento mucho. Mientras que una de empatía sería más bien es así. Comprendo que te sientas mal por esto. No tiene que atravesarme. Responder empáticamente a un cliente, paciente o consultante significa intentar pensar con él y no en su lugar o sobre él. Esto lo dijo Bramer Abrego
Shorstrom en 1993. Y esto es muy interesante y es muy importante porque generalmente cuando somos simpáticos, nos cuenta algo nuestra hermana y nos enojamos con, igual que esté enojada ella, ¿no? Nos enojamos con su esposo, igual que ella esté enojada, ¿no? Y además incluso me atrevo a decirle, no, hermana, lo hubieras hecho así, mejor asado, sí, vamos a darle con la cubeta toda, ¿no? Es ser simpático. Ser empático significa, entiendo que esto te está pasando, entiendo, intento pensar que cómo lo sientes, cómo lo platicas, pero no lo voy a sentir igual. Otro ejemplo dice acá, si un cliente o paciente dice algo así, he intentado solucionar el problema con mi pareja, hablarlo, pero me resulta demasiado difícil. Una respuesta empática sería, ¿te sientes descorazonado por no haber conseguido hablar con ella? Mientras que otra, como, mientras que otra sería, una respuesta simpática sería, deberías intentarlo más, ¿no? Es decir, animar al cliente, al paciente a decir cosas muy coloquiales que no está siendo funcional para él. Hay dos modalidades de respuestas empáticas en una entrevista, las de validación y las limitadas o restringidas al contexto. Las primeras, estas respuestas empáticas de validación, consisten en reflejar como un espejo los sentimientos, experiencias o comportamientos de tu paciente o cliente. En este tipo de respuestas o comportamientos, el entrevistador no intenta cambiar o corregir la percepción del cliente sobre su situación problema, sino permite que se sienta escuchado. Por ejemplo, una, una respuesta empática de validación está aquí. Un cliente llega enfadado y tarde a la entrevista porque ha perdido el autobús que le había permitido llegar a tiempo. Vamos a ver dos posibles respuestas de este psicólogo entrevistador. Respuesta uno, pues ya sabes, la próxima vez tienes que salir antes de tu casa y así te aseguras de no perder el autobús y llegar a tiempo. Respuesta 2, la verdad es que da mucha rabia perder un autobús. Entiendo que te fastidia. ¿Cuál de estas dos consideras que sería una respuesta empática de validación? Claro, por supuesto, sería la respuesta 2. Aquí estoy comprendiendo lo que te pasa, ¿verdad? Y incluso enfatizo, ¿no? Que está bien que te sientas así, pero no significa que yo tengo que sentirme como tú. En la primera respuesta, esa no es una respuesta empática de validación, esa es como si fuera tu mamá que te está regañando porque no hiciste las cosas bien. Entonces, las respuestas, bueno, aquí te escribí. La primera es una reacción lógica del entrevistador que seguramente ha perdido el tiempo esperando a su paciente, pero no es una respuesta de validación empática. Sin embargo, la segunda sí lo es, porque lo que está transmitiendo el entrevistador es que comprende el enfado del cliente por lo que le acaba de suceder. En el segundo caso, este cliente se sentirá seguramente mucho mejor que en el primero, sobre todo porque el entrevistador muestra una actitud de comprensión hacia sus sentimientos y, por tanto, se va a percibir escuchado y validado. Ahora tenemos las otras, las respuestas empáticas limitadas al contexto. Estas sirven para crear una atmósfera protectora y de seguridad, que en un principio sirve para ayudar o sirve de ayuda para el autodesvelamiento del cliente a lo largo del proceso de la entrevista, especialmente si ésta se produce en un contexto clínico. A veces tenemos pacientes que son como una cebollita, ¿no? Hay que ir capita por capita y estas respuestas empáticas limitadas al contexto sirven para eso. Aquí te pongo un ejemplo. Si un paciente interrumpe continuamente al psicoterapeuta, este comportamiento puede ser una ocasión perfecta para mostrarle que esa actitud revela un modo disfuncional o inadecuado de expresar sus sentimientos y que puede tener efectos negativos en sus relaciones personales, y aprovechar entonces para ensayar otras maneras más adaptativas de expresar sus sentimientos u opiniones. Con este estilo de respuesta empática limitada al contexto, el terapeuta consigue que su paciente sea consciente de sus problemas en un contexto seguro y protector. La interacción entre ambos mejora de forma significativa y potencia la confianza del cliente en el terapeuta.
porque seguro este cliente, en el ejemplo que te pongo, viene porque se queja de que en su ámbito laboral, en su casa, en todos los espacios, todo mundo le dice que guarde silencio, que siempre dice cosas que no son y eso le molesta. Okey, pero si estamos viendo en la interacción que efectivamente interrumpe todo el tiempo, que no tiene filtros ni tiempos de espera, y que lo que brota es lo primero que le viene a la cabeza y no una forma más racional, eso nos sirve para darle una respuesta empática y el contexto nos ayuda para que el paciente se pueda encontrar esta forma disfuncional de manera significativa y que así se considere muy arropado dentro del proceso eh, del acompañamiento. ¿Ok? Bueno. Una intervención más adecuada en términos de empatía sería en qué medida el cliente cree que sus propias experiencias son terribles y cómo cree que esto va a afectar su vida en el futuro. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros tomar en cuenta con nuestros pacientes esta parte, ¿no? ¿Cómo crees que esto está afectando tu vida actual y en el futuro? Y bueno, el cliente siempre debe de tener como esta parte de sentirse reforzado por nuestro trabajo, nuestro acompañamiento, y eso va a potencializar o va a darle más cabida a la exposición de sus sentimientos y experiencias negativas, o viendo o no prestando atención más que a otras positivas que podrían ayudarle a la valoración de la situación de un modo más equilibrado, ¿no? En definitiva, aprender a ser empático, compañeros, no es sencillo. Hasta los profesionales más experimentados podemos cometer errores, como lo señala Greenberg en el 2001. A algunos clientes frágiles puede parecerles que las expresiones de empatía son demasiado intrusivas, mientras que a otros más resistentes las pueden percibir como exageradamente directas o directivas y a otros les puede parecer raro que se focalice la empatía en sus sentimientos. Al final del día, la empatía se debe de ejercer validando al otro a partir de las consideraciones que tiene el otro. Probablemente el único modo de afrontar el reto es mantenerse siempre alerta ante lo cambiante que resulta cualquier proceso de entrevista y nunca presuponer, nunca, que las respuestas empáticas sirven siempre y del mismo modo a todos nuestros pacientes, clientes o consultantes, y en cualquier momento de una misma entrevista. O sea, habrá pacientes a los que les venga bien una revista, perdón, una empatía limitada al contexto, pero no siempre en todas sus sesiones, ¿no? En algunos otros momentos requieren otro tipo de empatía. Entonces, el psicólogo debe de prestar mucha atención, perdón, probablemente ujú. Prestar atención a nuestros errores e intentar corregirlos lo antes posible debe formar parte de nuestra actividad profesional cotidiana. Y acuérdense que a eso le llamamos metacognición, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos a dejar nuestra primera lección de la unidad uno, técnica y teoría de la entrevista del tercer cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Voy a subir un texto que habla justamente de empatía para que tengan como una visión más amplia y vamos a hacer un mapa conceptual a partir de ese texto. Recuerden que un mapa conceptual no es copiar y pegar lo que dice o describir el concepto de lo que trae el artículo. Un mapa conceptual es después de haber leído todo, vas a utilizar ciertas palabras claves que unidas por flechitas, por nodos, le dan sentido al texto. Este sentido es en el orden de las manecillas del reloj a través de jerarquizar la información, pero no lleva conceptos descritos, ¿vale? Que tengan un buen día y recuerden que iniciamos ya este tercer cuatrimestre. Bienvenidos.